Cada mañana, Maxi Lecky y un gran equipo analizan lo que pasa y toda la información del día. El arranque. Todo lo que tenés que saber por Radio Sónica, la radio más escuchada de Internet. Bueno, son las 11:10 de la mañana, seguimos desde los estudios centrales, aquí en el streaming de Sónica, en la avenida Callao. Vamos a charlar con Daniel Iboscus, que actualmente es presidente de la Cumbre Mundial de Comunicación Política. Él es consultor político y además les cuento que fue elegido consultor del año por la Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos. Así que bueno, es muy interesante, será charlar con él, ya lo hemos hecho en alguna oportunidad, pero retomar las charlas de consultoría política, de cómo debe manejarse un gobierno, la oposición, épocas de crisis. La verdad que es un momento difícil para la política a nivel mundial, no solamente en la Argentina, pero en la Argentina particularmente complicada. Daniel, buen día. Maximiliano Lecky te saluda, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Maximiliano? Un gusto estar en contacto con ustedes. Bueno, lo mismo, un placer. Bueno, empecemos a charlar de la consultoría política en Argentina. ¿Cómo estás viendo a los partidos políticos frente a lo que nos viene pasando en los últimos años? Bueno, en realidad creo que es un fenómeno un poco más profundo, ¿no? Porque más allá de los partidos, que no solamente en Argentina, sino en la mayoría de los países latinoamericanos no tienen incidencia real y concreta, han sido reemplazados por el liderazgo, ¿no? El personalismo de la política, y ese personalismo de la política ha llevado a que los partidos terminen siendo instrumentos electorales. Hablando de Argentina, solamente con ver la presentación del partido de Javier Milei hace unos días de La Libertad Avanza, uno se da cuenta que el objetivo es, y el festejo es tener un instrumento electoral para competir sin depender de nadie, no por el partido político en sí mismo, porque justamente la narrativa histórica de La Libertad Avanza ha sido anticasta, con lo cual debería ser antisistema, antipartidos, pero se necesitan para competir. Y creo que tiene que ver con los liderazgos, con los personalismos. Pasa lo mismo con Macri, pasa lo mismo con Cristina, ahora intentando reasumir el mando del Partido Justicialista, Macri tomando el timón nuevamente del PRO, no por ahí en primera persona, pero con su gente y desplazando a los que no comulguen o sean parte de su equipo o mesa chica, la salida de Patricia Bullrich, la salida de Larreta. Bueno, y creo que ahí empezamos a ver y entender que estamos en una etapa ya hace varios años de personalismos más que de partidos. ¿Qué crees que se pierde o que se gana, digamos, con estos personalismos más fuertes y con partidos políticos más débiles? ¿Qué pierde la democracia? Bueno, a ver, en primer lugar, todo sistema democrático se sustenta sobre partidos políticos, con lo cual te diría que es una lástima que no haya partidos sólidos, que no hayan podido interpretar las demandas de la sociedad y poder liderar esos procesos, ¿no? Y creo que es un problema depender solamente de personalismo si no tengo una infraestructura que le dé contención a un gobierno, de políticas públicas, de planes, de proyección de futuro, de debates técnicos, de debates de políticas públicas. Hoy eso está mucho más dado en los en los odios, en las emociones, en los liderazgos hiperpersonalistas, y eso claramente es un problema no solo para la democracia, sino también para el buen funcionamiento de la política, porque en definitiva todo queda sustentado a ese personalismo puro y exclusivamente sin una red de contención que te pueda dar un montón de cosas más que vos necesitas a la hora de gobernar o inclusive a la hora de ser oposición. Sí. Digamos, porque ser oposición no puede ser solamente gritar o oponerse por sí mismo, ¿no? ¿Cuál es tu plan alternativo? Y si vamos al caso, no sé, de la discusión de las universidades en la Argentina en esta semana, ¿no? Ok, sí, o de los jubilados, ok, sí, pero ¿de dónde? ¿Cómo? ¿Cuál es tu plan alternativo? ¿Cuál es tu plan de contingencia? ¿Por qué no lo hiciste cuando gobernaste? Entonces se empiezan a dar un par de cosas que me parece que dañan a los partidos, tanto por decir de oficialismo como de oposición. Viste que muchas veces se dice que la política fue perdiendo líderes, sustento, que no es lo mismo el político de hoy del político hace 100 años. ¿Vos esto lo ves una problemática puntualmente de la clase dirigente o un empobrecimiento, porque sé que también hablas de temas educativos, o un empobrecimiento general
de la sociedad a nivel educativo y a nivel cultural? Bueno, yo en realidad no lo veo como un problema o un análisis de los políticos o de los partidos. Yo lo que creo que no es que antes eran buenos y ahora son malos. Antes había una sociedad y una sociedad totalmente distinta. Y la que termina ordenando los liderazgos que vos tenés es la sociedad. Acá hay un error creer que un político de antes, hoy, digamos, no calificaría para llegar al 1%. Grandes políticos de antes, ¿no? De masas. Tal vez hoy ni siquiera podrían, podrían llegar al 1% como te decía, porque Raúl Alfonsín en el 83 fue Raúl Alfonsín porque fue en el año 83. Ujú. Raúl Alfonsín hoy tal vez sería, digamos, intrascendente, y quiero decir, el mismo Alfonsín de aquel momento, no Sí, 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 ayornado a sí, la lo actualidad, entiendo, lo entiendo. y podría decir lo mismo de Néstor Kirchner, o podría decir lo mismo de algún otro, ¿no? Del que quieras comparar. Hoy es distinto, ¿no? O imagínate los TikTok de la Rúa, bueno, Ujú. serían complicados, ¿no? En la era TikTok, de que pueda divertir a alguien. Pero en aquel momento ser aburrido estaba bueno, y eran otros formatos, y en Argentina había otro contexto, una coyuntura. Entonces, para entender los liderazgos que tenemos, hay que entender qué le pasa a la sociedad, hacia dónde va la sociedad y cuáles son los nuevos tiempos. Ujú. Eh, ¿Cómo ves hoy si nos concentramos en los nombres, cómo ves al presidente Javier Milei, digamos como cabeza de este gobierno, frente a la sociedad, frente a las encuestas, frente al ajuste que está realizando mucha gente y al tiempo, es decir, al paso del tiempo? Bueno, en el caso de Milei yo creo que tiene muy en claro hacia dónde va y qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Después le puede salir bien o le puede salir mal, pero él está convencido, y te das cuenta en su accionar que inclusive ha hecho un cambio cultural en la Argentina que es increíble, y lo charlamos, justo ahora estamos en Córdoba Sí. en la reunión anual de la Asociación Argentina de Consultores Políticos, ¿no? Y analizamos este cambio drástico que se da un cambio de ciclo. Vos recordás la pelea entre Chiche Duhalde y Cristina Fernández de Kirchner por la senaduría en el 2005 en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Ahí Sí. hay un quiebre en la política argentina de entenderla y de la sociedad encuadrarla, que era, ¿estás con Cristina o con Kirchner o sos antikirchnerista, ¿no? Y empezó un encuadre que duró 20 años y que ordenó la política durante 20 años argentina en torno a el kirchnerismo. Primero con Néstor, después con Cristina. Y por primera vez, el nuevo proceso electoral, el del 2025, tiene un ordenamiento distinto. Si bien sigue teniendo potencia Cristina, el kirchnerismo, está todo bien, pero el ordenador ya no es ese. El ordenador hoy es, ¿estás con Milei o estás en contra de Milei? Y si estás en contra de Milei, veamos qué hay en contra de Milei, porque hay una multiplicidad de oferta electoral, ¿no? Por estar en contra de Milei es Lustó, es Cristina, es Manes, es Yarlora, etcétera, etcétera, y podría seguir denunciando varios más, ¿no? Eh, y ese encuadre cambia el paradigma por primera vez después de 20 años para esta elección. Ujú. Entonces hay que ver eso, hasta dónde se llega o cómo llega el gobierno al proceso electoral que viene. Ujú. Vos sabés que esto que vos estás diciendo, Milei lo decía en campaña. Cuando yo gane, van a terminar estando a favor mío o en contra mío. Y la verdad que esto pasó. Hoy pasaron 9 meses, por eso el tiempo pasó. ¿Crees que eso puede seguir profundizándose a lo largo de los meses? Sí, sin duda, sin duda. No tengo duda. De hecho, esto no pasó en el proceso electoral de Mauricio Macri, Exacto, por digamos, eso, ¿no? sí, Porque con exacto. Mauricio Macri se seguía, la dinámica era en torno al kirchnerismo, y la discusión era del kirchnerismo y del pasado, no de presente y futuro. Yo creo que ahí está el gran cambio que le pone Milei, ¿no? Porque durante Macri se hacían, por ejemplo, me acuerdo de imágenes muy fuertes, ¿no? Haciendo pozos en el sur, buscando fondos, Sí. eh, mucho más de justicia y menos de política. Y Milei ha tomado la iniciativa, y por eso cambia este encuadre, ¿no? No es natural, no es casual, hay una explicación. ¿Qué ves en la oposición hoy? ¿Qué ves por ejemplo, en el peronismo y en este liderazgo hoy que quiere retomar Cristina Kirchner? Bueno, a ver, yo lo que veo primero en la oposición, digamos, ¿no? En la oposición lo que veo es un desorden total. Ahora, uno diría, ¿cómo no se organizan? Mirá qué mal la oposición. No, es lógico. Y más yendo al peronismo, es totalmente lógico, porque hay una disputa de nuevos liderazgos. Y además Hay una disputa de... perdieron hace 9 meses el poder, claro. Claro, pero además de perder durante 9 meses el poder, tuvimos durante 9 meses la novela de Alberto, ¿no? Claro. No es que solamente perdiste el poder, te echaron del partido, quedaste acéfalo del partido, lo echaron. En sus principales banderas de defensa
del kirchnerismo o de la izquierda, Alberto hizo todo lo contrario, hasta le rompe su propia narrativa y dinámica. ¿Cómo no va a estar en desorden? ¿Cómo no va a haber una disputa de liderazgos? Es totalmente lógico. Y eso se va a ordenar cuando venga el proceso electoral, no antes. Y tal vez no sea en esta y sea en la próxima. O inclusive el orden o no orden de la oposición también depende de lo que haga o no haga el gobierno, de cómo le vaya a Milei o cómo no le vaya a Milei. Pero que hoy haya disputa en la oposición creo que es totalmente sano, lógico y natural que pase esto. ¿Es una buena decisión lo que pasó en el Congreso esta semana de la boleta única a nivel nacional? Bueno, desde mi punto de vista es un avance muy importante en el mejoramiento de un sistema y la simplificación del proceso electoral, teniendo en cuenta que debemos ser cuidadosos porque el sistema argentino era muy confiable para los argentinos y todo sistema electoral, la principal tema, más allá si es digital, electrónico, boleta única, sábana, lo que sea, es que la sociedad confíe. Y en la Argentina, desde la vuelta a la democracia hasta acá, salvo algún caso muy aislado y con intereses particulares, la sociedad siempre acató los resultados y funcionó el sistema, con casos como el de Macri, que gana en segunda vuelta por un punto, con un gobierno que podría haber, digamos, intentado impedir algo eso, o un Milei sin fiscalización y control en todo el país y llegando a ser presidente, ¿no? Entonces, la gente confía en el sistema funciona. Yo creo que es un gran avance lo de la boleta única. Tengamos en cuenta este punto específico que es la confiabilidad por parte de la sociedad en el sistema. Te pregunto algunas cosas de las que pasaron en la marcha del otro día que fue tan importante y qué lectura haces. ¿Qué lectura haces de el abucheo a la CGT, de, por ejemplo, el escrache a Horacio Rodríguez Larreta? ¿Y qué lectura haces de a otros que no escracharon, pero que estaban rodeados de su círculo duro? Es decir, Sergio Massa, el propio Guillermo Moreno, también Martín Lustó. Yo lo que digo es, todas esas presencias argumentan y dan salida a la narrativa del gobierno, primer punto, ¿no? Hay que saber contenerse y tratar de ser más inteligentes a la hora de hacer oposición. Segundo, es lógico que eso suceda porque era la marcha de las universidades, no era una marcha para aprovechamiento político, y es donde se empieza a desvirtuar y encuentra obviamente oportunidades el gobierno a partir de esta situación. Yo a cualquiera de ellos le hubiera recomendado que no estén ahí, pasando desde la CGT, por cualquiera de los políticos que intentan ir ahí como para decir, acá estoy y vengo a apoyarlos. Hay formas de apoyar sin necesidad de tratar de capitalizarlo o tener una presencia ahí para tratar de subir una foto o un video a Instagram. Clarísimo. Siempre un placer charlar contigo, Daniel. Te mando un abrazo enorme y gracias por estos minutos con el streaming de Sónica. Un abrazo grande. Un abrazo. Pasó Daniel Iboscus, que es consultor político. Hemos tenido una presencia importante porque, bueno, ha sido ganador del premio entre todos los consultores políticos de Latinoamérica, así que una presencia importante para charlar, para desarrollar y para entender la actualidad de cómo se va moviendo en la Argentina y sobre todo también en el mundo. Entender que, digamos, hay nuevas realidades. Las redes sociales, este aparatito ha cambiado todo.